Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a presentar el análisis de terremotos de alta magnitud en todo el mundo. Mi compañero es Lauro Jesús y su servidor Fernando Franco y vamos a presentar nuestra segunda base, que es la limpieza de la base de datos. Vamos a tocar temas referentes a una introducción, a la información de la base de datos, las fuentes de información, el proceso ETL para la limpieza de datos y las preguntas a responder. En el ámbito de la geociencia y la gestión de riesgos naturales, el análisis de datos relacionados con terremotos despierta un interés crucial. En este contexto nos sumergimos en un conjunto de datos que aborda eventos sísmicos de gran magnitud, pues este conjunto de datos abarca un extenso periodo desde 2002 hasta el 2022. A lo largo de este análisis exploramos patrones, tendencias y relaciones que puedan surgir al examinar este conjunto de datos, más que nada para saber si es que existe alguna base sólida para tener que predecir estos terremotos. Este enfoque nos permitirá no solo entender la frecuencia, sino también la distribución geográfica de terremotos de alta magnitud, además que también nos podría dar una muy valiosa información que podría contribuir a futuras investigaciones. Bueno, seguimos con la información de la base de datos, que la base de datos consta de 19 columnas y 777 registros que van desde el año 2001 hasta el 2021, contando solo los sismos en escala de Richter mayor a 6.5 grados. Tenemos la columna ID, ubicación del terremoto, latitud, longitud, país afectado por territorio y región. Tenemos el continente, la fecha y hora, la magnitud, la profundidad. Tenemos el tsunami, ya que es un indicador binario, 1 o 0. En este caso, ahorita está así la columna de tsunami, que indica si se generó un tsunami como resultado del terremoto. Tenemos intensidad reportada, intensidad instrumental, tipo de alerta emitida. Tenemos significado, que es el significado asociado con el tipo de alerta emitida, colaborador de datos, estaciones sísmicas usadas, distancias entre estaciones del epicentro. Tenemos brecha azimutal entre estaciones, que es la brecha azimutal entre las estaciones sísmicas utilizadas, y tenemos la estimación método algoritmo Usawi, que es el método o algoritmo utilizado para estimar la magnitud del terremoto. Seguimos con fuentes de información. ¿De dónde obtuvimos los datos? Pues el dataset de la base de datos de sismos se obtuvo en Kaggle, y bueno, tenemos el enlace por si quieren consultar más a profundidad esta base de datos. Tenemos nuestra propuesta de análisis. Tenemos 4. La primera es analizar la distribución temporal para identificar patrones estacionales o cambios a lo largo de los años en la frecuencia de terremotos. La segunda es mapear la ubicación de los terremotos para identificar regiones con mayor actividad sísmica y examinar si hay patrones geográficos discernibles. La tercera es evaluar la distribución y calidad de las estaciones sísmicas utilizadas para recopilar datos, identificando áreas con mayor o menor cobertura de sismos. Y la última, que sería estudiar la frecuencia de tsunamis asociados a los terremotos, identificando regiones con mayor incidencia y explorando posibles correlaciones con la magnitud de los eventos sísmicos. Y los posibles interesados pues son científicos e investigadores sísmicos, gobiernos y autoridades de gestión de desastres, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y educadores, y pues el público en general. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo se limpiaron los datos usando el proceso ETL. Mediante un análisis se logró encontrar que una de estas columnas, más bien la que vendría siendo Alert Issue Type, tenía varios valores nulos, por lo que se optó por no incluirla en el estudio, además de que no representaba información realmente importante.
Como vemos acá, aproximadamente el 47% de estos datos eran nulos, lo cual no era lo más factible para el estudio en tener en cuenta, por lo que esta tabla se eliminó. Además que como podemos ver, los datos, el más común de ellos eran verdes. Podían variar desde verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo de cómo se habrían registrado. Luego seguimos con la limpieza y la transformación de datos. Algunos de los campos de la base de datos contenían información que posiblemente no podía estar en el formato deseado o que podían tener ciertas incidencias que no quisiéramos tener más adelante, por lo que se recurrió a limpiar y transformar algunos de estos datos. En SNO, que vendría a ser el ID, no se aplicó limpieza, pues son solo identificadores numéricos. En Earthquake Location no se realizó limpieza porque son datos categóricos sensibles. Esto quiere decir que tienen caracteres especiales, como por ejemplo comillas o acentos, que a la hora de tener que limpiarlos con la limpieza de datos de Power BI para tener que no tener espacios que no fueran los espacios, valga la redundancia, no surgían ciertas inconsistencias, por lo que se dejó así. La latitud se redondeó a 4 dígitos decimales y también lo que es la longitud. Affected country y también continent son el nombre de los países y el continente en el que se encuentran donde sucedieron los terremotos. Para esto se usó una limpieza, por así decirlo, estándar de tipos de datos alfanuméricos, que es simplemente tener todo en mayúscula y sin espacios adicionales. Como vemos acá, las columnas estaban en datos así normales, y estos se pasaron a datos ya con mayúsculas y con espacios no deseados. Luego la columna Data Time se separó en 4 columnas y se eliminó, ya que a partir de esta columna se obtuvo la hora del terremoto, el día, el mes y el año. Esto es importante debido a la granularidad del estudio, donde queremos saber específicamente estos 4 tipos de datos nuevos. Algo así es más o menos lo que ocurrió, la transformación de datos de Data Time a hora, día, mes y año, que los 4 nuevos atributos son numéricos. En la magnitud y en la profundidad de los terremotos no se realizaron cambios, son numéricos. En el tsunami, como eran datos categóricos pero en formato binario, es decir, en ceros y 1, solo se cambió el 1 por el sí y el 0 por el no, algo como se ve en esta imagen de acá. Más datos donde no se hicieron transformación de datos fue en Reported Intensity, Instrumental Intensity, Significancia, y algunos más datos también como Data Contributor, que eran datos igual categóricos, solo se subieron a mayúsculas y sin espacios. Distance Between Stations no se realizaron cambios, tampoco se realizaron cambios en Azimuthal Gap, y por último también en Estimation Method se añadieron en procesos en mayúscula y se organizaron nombres más precisos, ya que algunos estaban como solo 3 letras y se investigó más sobre ello y se añadieron como datos categóricos más descriptivos. Bueno, seguimos con las preguntas a responder, ya que nuestro primer análisis es analizar la distribución temporal para identificar patrones estacionales o cambios a lo largo de los años en la frecuencia de terremotos. El qué sería identificar patrones estacionales o cambios a lo largo de los años. El cómo sería análisis de frecuencias de terremotos a lo largo del tiempo. Las dimensiones, que vendría siendo la granularidad, sería año, mes y estación del año. ¿Y para qué? Pues esto nos serviría para informar a científicos, autoridades y comunidades sobre periodos de mayor riesgo. El segundo análisis es mapear la ubicación de los terremotos para identificar regiones cuya mayor actividad sísmica y examinar si hay patrones sísmicos. El qué vendría siendo identificar regiones con mayor actividad sísmica y patrones geográficos. El cómo sería pues el mapeo de la ubicación donde ocurrieron estos terremotos. Las dimensiones sería por región y continente, y el para qué pues sería informar a autoridades y comunidades para la planificación y preparación en caso de que llegue a suceder algún terremoto. El tercer análisis consta de evaluar la distribución de estaciones sísmicas utilizadas para recopilar datos, identificando áreas con mayor o menor cobertura.
Podemos constatar que se trata de evaluar la distribución de estaciones sísmicas mediante un análisis del número de estaciones y distancias, además que podríamos usar datos como el área geográfica, la distancia entre estaciones y demás. Esto con el objetivo de poder mejorar la red de monitoreo sísmico y la precisión de las mediciones. Y por último, nuestro cuarto análisis trataría de estudiar la frecuencia de tsunamis asociados a terremotos, identificando regiones con mayor incidencia y explorando posibles correlaciones con la magnitud de los eventos sísmicos. Se plantea estudiar la frecuencia de tsunamis y la correlación de la magnitud mediante un análisis de la incidencia de tsunamis en función con dicha magnitud. Naturalmente las dimensiones son la magnitud y las regiones que podrían estar en áreas costeras para poder informar a comunidades costeras y autoridades la gestión de desastres en caso de que estos sean muy propensos a ocurrir. Y bien, por nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.